ya está la transmisión en Facebook. Bueno, ya puede comenzar. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario que tengan antes de que inicie yo? ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, sí se ve la pantalla. ¿Sí? Sí, sí. ¿Algo que quieran comentar o preguntar antes de que inicie yo? No, ¿verdad? Parece que no. Bueno, miren, cambié un poco el orden porque, bueno, se fijan, la vez pasada vimos ahí un resultado que dice que si se define una función que va de los conjuntos Lebesgue medibles a los reales, definida como la integral sobre el conjunto de una función medible, eso es una medida. Pero, aunque hemos hablado sí les he hablado en general como de que es una medida, pero no la habíamos definido así formalmente. Entonces, voy a ver un poco con más detalle esto de lo que es una medida, porque vamos a estar hablando ya de medidas en general, no solo de la medida de Lebesgue, sino medidas en general. Entonces, les decía, bueno, es algo que ya hemos estado viendo, pero bueno, aquí está ya como, pues ya definido formalmente. Si tenemos un conjunto cualquiera y una sigma álgebra de subconjuntos de ese conjunto, vamos a decir que una función no negativa definida sobre esa sigma álgebra en los reales extendidos porque vamos a permitir, o sea, vamos a trabajar, no nos vamos a permitir, sino que vamos a trabajar también con medidas que pueden tomar el valor infinito. Infinito porque cuando se habla de una medida siempre se considera que es una función no negativa. Cuando la medida puede tomar valores positivos y negativos, se le llama una medida con signo. Lo primero que vamos a ver es trabajar, lo que vamos a hacer es trabajar con medidas, es decir, funciones no negativas definidas sobre una sigma álgebra. Y bueno, la definición de una medida es bastante simple, ya, bueno, de hecho ya la habíamos visto. Para que una función definida sobre una sigma álgebra, una función no negativa, sea una medida, podamos llamar una medida, se requieren únicamente dos condiciones. Uno, que esa función sea sigma aditiva, y dos, que la medida del vacío sea cero. Si tenemos eso, una función no negativa sobre una sigma álgebra con esas dos propiedades, entonces decimos que esa mu, esa función, es una medida. Y al conjunto, bueno, esta terna, que está formada por el conjunto, la sigma álgebra y la medida, le vamos a llamar un espacio de medida. Si no tenemos una medida, si solamente tenemos un conjunto y una sigma álgebra, a eso le vamos a llamar un espacio medible. Entonces, es un espacio medible si no tenemos una medida. Si ya tenemos la medida, le vamos a llamar un espacio de medida. Y bueno, luego vienen aquí unas definiciones nada más para cuestión de terminología. Vamos a decir que la medida es finita, o sea, si tenemos un espacio de medida, vamos a decir que es finita si la medida del total es finita. Y vamos a decir que es sigma finita si existe una colección infinita numerable. Bueno, sí, porque si fuera finita ya sería, la medida sería finita. Vamos a decir que es sigma finita si existe una colección infinita numerable de conjuntos medibles, cuya unión es el total, y tal es que la medida de cada uno de esos conjuntos sea finita. ¿Sí? Entonces, en ese caso se dice que la medida es sigma finita. En general, se trabaja con medidas sigma finitas. Bueno, o sea, finitas o sigma finitas. Trabajar con medidas que no son sigma finitas es un poco más complicado. Y algunas propiedades que tienen las medidas sigma finitas no las tiene cualquier medida. Y bueno, aquí nada más es una pequeña aclaración en el sentido de que cuando la medida es sigma finita, se pueden tomar estos conjuntos ya sea ajenos
o bien se puede tomar estos conjuntos como una sucesión monótona creciente. Y bueno, luego voy a hablar ahora de, eso es lo que es una medida sobre una sigma álgebra. Ya les había comentado que en general, digamos como que, es decir, como que en muchas ocasiones, una medida se obtiene a partir de una función definida sobre un álgebra y utilizando el resultado de Kara-Teodori, esa función definida sobre el álgebra se extiende a la sigma álgebra generada por el álgebra y bueno, obteniendo de esa manera una medida sobre la sigma álgebra. Entonces, por eso es necesario también hablar no solo de sigma álgebras, sino también de álgebras. Y bueno, también les había comentado que en el caso de la medida de Lebesgue, para poder hacer esa extensión de la función definida sobre el álgebra a la sigma álgebra generada por el álgebra, la propiedad básica que se utiliza es esta que está aquí, que se tiene un intervalo que es cubierto por una colección finita o infinita numerable de intervalos de cualquier tipo. También si tiene un intervalo cualquiera finito, y este es cubierto por una familia infinita numerable de intervalos de cualquier tipo, entonces la longitud del intervalo i es menor o igual que la suma de las longitudes de los intervalos. Esa es la propiedad que nos permitió, digamos, como que es la base para que se pudiera extender de cada intervalo a una sigma álgebra, bueno, a la sigma álgebra generada por los intervalos y los conjuntos de medida cero. ¿Sí? En general, la propiedad que nos va a permitir realizar esta extensión es lo que se llama la sigma subaditividad de esa función definida sobre un álgebra. Entonces, aquí está la definición. Si tenemos un conjunto y un álgebra de subconjuntos de ese conjunto, vamos a decir que una función no negativa definida sobre esa álgebra es sigma subaditiva, o bien que satisface la propiedad de subaditividad numerable. También cuando hablamos de medida, la propiedad cuando se dice que la medida es sigma aditiva, también se dice que tiene la propiedad de la aditividad numerable. Entonces, esa función definida sobre un álgebra, bueno, de hecho también esta álgebra podría también ser una sigma álgebra. Una función definida sobre un álgebra, vamos a decir que es sigma subaditiva, si dada cualquier colección de elementos del álgebra, tales que la unión de ellos pertenece al álgebra, entonces la función aplicada a la unión es menor o igual que la suma de las funciones aplicadas a cada uno, de la función aplicada a cada uno de los elementos, a n. ¿Sí? Se requiere aquí pedir que la unión esté en el álgebra porque la mu está definida solamente sobre el álgebra. Entonces, bueno, les decía que cuando, eso lo vamos a ver más adelante, cuando tengamos un álgebra y una función sigma aditiva definida sobre esa álgebra, eso nos va a permitir extender esta función a una medida definida sobre la sigma álgebra generada por A. Es decir, esta condición de sigma subaditividad es el equivalente de esta función que tenemos acá en el caso de los reales. En general, esta es la propiedad que nos permite extender una función definida sobre un álgebra a una medida sobre la sigma álgebra. ¿Sí? Y bueno, de ahí que entonces vamos a dar esta definición. Si tenemos un conjunto, un álgebra de subconjuntos de ese conjunto y una función no negativa definida sobre esa álgebra con valores en los reales extendidos, le vamos a llamar a esa función una cuasimedida si es finitamente aditiva y sigma subaditiva. Tres propiedades, ¿no? Primero, que sea finitamente aditiva, que sea sigma subaditiva
y que la función aplicada al vacío sea cero. Bueno, de hecho, estas son las propiedades que requerimos para que esta función se pueda extender a una medida definida sobre la sigma álgebra generada por el álgebra utilizando el método de Kara-Teodori. Requerimos tener una función sobre un álgebra, bueno, o sea, si es que partimos de un álgebra, se podría partir, no sé, de un pi-sistema, por ejemplo. Pero aquí, bueno, estoy hablando de cómo se genera una medida a partir de una función definida sobre un álgebra. Entonces, la condición que se requiere para que esta función se pueda extender a una medida es esta, que sea una cuasi medida, es decir, que sea finitamente aditiva, sigma subaditiva, y que la medida del vacío sea igual a cero. Entonces, en ocasiones, si hay cualquier pregunta, levanten la mano o escriban y la respondo, o algún comentario que quieran hacer, háganlo. Como esta propiedad, la propiedad de sigma subaditividad, viene a ser como la más importante, digamos, así como en la medida, la propiedad importante es que sea sigma aditiva, una cuasi medida, pues lo importante para que se pueda extender a una medida es esta propiedad de sigma subaditividad. Entonces, por eso es importante este resultado que viene, que nos da condiciones bajo las cuales, o más bien nos da otras maneras equivalentes de que, para que una función sea sigma subaditiva. A veces nos encontramos con una función que no necesariamente es sigma subaditiva, es decir, que directamente no se puede probar o no se prueba que es sigma subaditiva, pero sí tiene otras propiedades. Bueno, aquí el resultado que viene es lo que nos dice es precisamente que cuando tenemos una función definida sobre un álgebra que sea, bueno, no negativa, siempre estamos hablando de funciones no negativas, que sea finitamente aditiva, entonces estas tres propiedades que están aquí son equivalentes. Es decir, la sigma subaditividad, la sigma aditividad. ¿Qué quiere decir la sigma aditividad de una función definida sobre un álgebra? Bueno, quiere decir que tenemos una colección infinita, numerable de conjuntos del álgebra, ajenos por parejas, tales que la unión pertenezca al álgebra. Entonces, mu de la unión va a ser la suma de las mius aplicada a cada uno de los elementos de la unión. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir que sea sigma aditiva sobre el álgebra. Y luego, esta tercera propiedad, que la probamos, que se prueba a partir de la sigma aditividad, pero en este caso lo que estamos viendo, lo que vamos a ver, o lo que está enunciado aquí, es que también es equivalente a la sigma subaditividad esta propiedad, que si tenemos una colección infinita de conjuntos, una sucesión creciente de conjuntos del álgebra, tales que la unión esté en el álgebra, entonces mu de la unión es el límite de las mius de AN. Entonces, estas tres propiedades son equivalentes, de manera que si tenemos una función mu que sea finitamente aditiva y que tenga, por ejemplo, esta propiedad 3, pues automáticamente ya también va a ser sigma subaditiva y entonces también se va a poder extender a una medida sobre el álgebra. Bueno, ese es un resultado como el general, ¿no? O sea, aquí no estamos hablando de cómo es esta mu. Esta mu aquí puede ser finita o infinita. Cuando mu es finita, es decir, cuando mu del total, aquí este es un álgebra de subconjuntos de F, entonces cuando mu de F es un número real, es decir, es finita, hay propiedades adicionales. Uy, acá está lloviendo un tormentón, está cayendo una tormenta, no sé por allá por donde ustedes están. Bueno, cuando esta mu es finita, entonces hay un resultado más fuerte que nos dice esto que está aquí, que ahora tenemos 5 propiedades equivalentes, las 3 que ya teníamos y se agregan estas 2, que se tiene una sucesión decreciente de elementos del álgebra, tales que la intersección de ellos está en el álgebra,
entonces mu de la intersección es el límite de las mu's. Y esta otra que se utiliza con bastante frecuencia, de hecho, esta propiedad 5 es la que utiliza Kolmogorov, o la que utilizó Kolmogorov para demostrar el teorema de Kolmogorov en la teoría de la probabilidad. Que esta propiedad, que parece más débil que las anteriores, es equivalente a ellas cuando mu es finita. Si mu no es finita, esta propiedad no es equivalente a las anteriores, habría que pedirle algo más. Bueno, ¿qué dice esta propiedad 5? Dice que para cualquier sucesión decreciente de elementos del álgebra cuya intersección sea vacía, entonces el límite de las mu's es 0. Es un caso particular de la propiedad 4. Lo interesante aquí es que cuando mu es finita, esta propiedad 5 es equivalente a la propiedad 4, es decir, a partir de la 5 se puede demostrar la 4. Y bueno, de hecho, estas 5 propiedades son equivalentes. Entonces, cuando mu es finita, cualquiera de estas 5 propiedades nos permite extender esa mu a una medida sobre la sigma álgebra generada por el álgebra. A veces vamos a usar la sigma aditividad, a veces la sigma subaditividad, a veces la sigma subaditividad, a veces esta propiedad de monotonía, cualquiera de estas dos, y en ocasiones esta última, que les digo parece más débil, pero no es equivalente a las anteriores. Y esto... Bueno, aquí viene ya una propiedad para el caso general, porque se fijan, antes dijimos que la propiedad de sigma subaditividad es equivalente a esta propiedad cuando esta asociación es creciente, pero no necesariamente es equivalente para el caso de una asociación decreciente. Pero si tenemos una cuasi medida y tenemos una sucesión decreciente, una acción decreciente tal es que la medida de alguno de estos elementos es finita. Si la medida de algunos elementos es finita, desde ahí en adelante todas mu de AN es finita, porque este es decreciente. Bueno, si tenemos eso, entonces sí se tiene que si la intersección está en A, entonces mu de la intersección es el límite de las mu's. De hecho, si se fijan, bueno, pues prácticamente lo que estamos diciendo es que se aplica para cuando los conjuntos de los que estamos hablando están contenidos en un conjunto de medida finita. O sea, es como equivalente a esta propiedad 4. ¿Sí? Y bueno, como corolario, bueno, se tiene esto, ¿no? Que si tenemos un espacio de medida, o sea, aquí ya estamos hablando ya de una medida, esa medida también es sigma subaditiva, porque la sigma aditividad es equivalente a la sigma subaditividad. Para cualquier sucesión creciente, tenemos que la medida de la unión es el límite de las medidas, y para cualquier sucesión decreciente, tal es que la medida sea finita a partir de cierta n, entonces la medida de la intersección es el límite de las medidas. ¿Sí? Y la verdad, no estoy demostrando estos resultados. Sería interesante, sería un buen ejercicio para ustedes que demostraran cada uno de estos resultados. No son difíciles de demostrar. Yo les voy a pasar la demostración, pero sería bueno que intentaran esas demostraciones, porque bueno, de esta manera, sobre todo quienes no están familiarizados con la teoría de la medida, pues se pueden ir familiarizando. Y bueno, por último, un resultado que no se enuncia siempre en los libros, pero que es importante. Es importante en el siguiente sentido. Estas propiedades, la 4, bueno, la 2 y la 3 de una medida, fíjense, una medida es una función que es sigma aditiva y tal que la medida del vacío es 0. Pero si se tiene eso, entonces se tiene esta propiedad que para cualquier sucesión creciente, la medida de la unión es el límite de las medidas. Y para una sucesión decreciente con esta condición, la medida de la intersección es el límite de las medidas. Esto da una idea, esto como que da una idea de que la función mu es continua en un cierto sentido.
porque podríamos pensar en que cuando una sucesión es creciente, el límite de los elementos de esa sucesión es la unión de ellos, y lo que estaríamos diciendo aquí es que el mu del límite es el límite de las mu's, y lo mismo acá para el caso de creciente. Entonces, lo que vamos a probar enseguida, y esto tiene su importancia en varios sentidos, tiene su importancia incluso en cuanto a la definición. A la definición, esta definición que está aquí, ya independientemente de lo que vamos a demostrar después. Sí se puede hablar de límite de una sucesión de conjuntos. Esto lo menciono porque, bueno, yo dije hace un rato, las propiedades estas de que la medida de una unión de conjuntos medibles que es creciente es el límite de las medidas, y lo mismo para una sucesión decreciente, nos da una idea de que la medida es una función continua. Rigurosamente no se puede hablar de continuidad de una medida, porque una medida está definida sobre una sigma-álgebra. Para poder hablar de continuidad de una función, se requiere tener una topología sobre el dominio de la función. En este caso tenemos una sigma-álgebra, no hay ninguna topología definida ahí. Pero, a pesar de eso, sí se puede hablar de lo que podemos definir como el límite de una sucesión de conjuntos. Y la definición sería tomando la idea de cuando una sucesión de números reales es convergente. Cuando tenemos sucesiones de números reales, hay un resultado, bueno, se define lo que es el límite inferior de esa sucesión, el límite superior, y se demuestra que la sucesión converge cuando el límite superior es igual al límite inferior. Bueno, tomando más o menos la misma idea, nada más que pasada acá en términos de conjuntos, vamos a definir el límite inferior de una sucesión de conjuntos cualquiera. O sea, aquí ahorita, en este momento no tenemos medida. Tenemos simplemente un conjunto y una sucesión de subconjuntos de él. Entonces, dado eso, vamos a definir el límite inferior. Estas dos definiciones son muy importantes. Las vamos a estar utilizando, bueno, en particular en la teoría de la probabilidad son muy importantes. Tienen que ver en particular con lo que se llama el lema de Borel-Cantelli, que permite demostrar en varias ocasiones que una sucesión de funciones converge uniformemente. Pueden decir, bueno, como que no se ve de aquí que tiene que ver la continuidad uniforme con esto, pero esto que está aquí es lo que interviene, digamos, en el lema de Borel-Cantelli, y van a ver que el lema de Borel-Cantelli es un resultado así como clásico y típico que es muy útil en algunas ocasiones para demostrar esto que les acabo de mencionar. Entonces, fíjense, a ver, primero a partir de una cierta n, ¿sí? Primero la intersección de estos. Y después hacemos variar la n desde 1 hasta infinito. Y eso le llamamos el límite inferior de la sucesión a n. Para el límite superior es algo similar, pero intercambiando esta unión, la unión y la intersección. Primero tomamos la unión de los AMs desde n hasta infinito, y luego tomamos la intersección sobre las n's. Y eso le llamamos el límite superior de la sucesión. Ahora digo más acerca de esto. Si el límite inferior y el límite superior de la sucesión a n son iguales, vamos a decir que la sucesión converge, y a ese valor común del límite inferior y el límite superior le vamos a llamar el límite de la sucesión. Bueno, lo que se antoja demostrar, que es lo que voy a hacer más adelante, es que si tenemos una sucesión de conjuntos medibles, y ahora sí en el caso de una medida, si tenemos una sucesión de conjuntos medibles que converge en este sentido, entonces la medida del límite es el límite de las medidas.
¿sí? O sea que es, en este sentido ya se ve más claramente, digamos, lo que querría decir aquí, como que la mu está dando una propiedad de continuidad de la medida. Es decir, la sigma aditividad nos está dando una cierta propiedad de continuidad de la medida. Eso es lo que estaría diciendo el resultado. Pero bueno, antes de entrar al resultado, sí es importante tener claro qué son estos conjuntos. O sea, estos son conjuntos. El límite superior de una sucesión de conjuntos es un conjunto. ¿Cuál conjunto? Este. Lo mismo el límite superior. En palabras, si se fijan, el límite inferior de una sucesión de conjuntos, bueno, de subconjuntos de un conjunto E, está formado por todos los elementos en E, tales que existe una N en los naturales, tales que X está en AN a partir de esa N. Es decir, a partir de una cierta N, o sea, un elemento está en el límite inferior si está en todos los ANs a partir de una cierta N. ¿Sí? Esa sería la interpretación. ¿Por qué? Y eso se ve aquí, miren. Si un punto X está en el límite inferior, entonces está en esta unión. Y si está en esta unión, pues está en alguno de estos. Y si está en alguno de estos, pues está en todos a partir de la N que tengamos aquí. ¿Sí? Si no se ve, pregunten, ¿eh? Si tenemos un elemento aquí, está en la unión de estos, entonces está en alguno de estos, y entonces está en todos a partir de una cierta N. Entonces el límite inferior está formado por todos los puntos tales que a partir de una cierta N, ese punto o ese elemento está en AN, está en todos los ANs, decía, a partir de una cierta N, X está en AN para de ahí en adelante, ¿sí? Ese es el límite inferior. Y el límite superior está formado por todos los elementos de E, tales que X pertenece a AN para una infinidad de Ns. ¿Sí? Si se fijan, si está en AN a partir de una cierta N, entonces está en una infinidad de Ns, es decir, el límite inferior está contenido en el límite superior. O sea, que hay una contención, ¿no? El límite inferior de AN está contenido en el límite superior. Que es lo mismo que pasa con las sucesiones, ¿no? El límite inferior de una sucesión es menor o igual que el límite superior de la sucesión. Entonces, de hecho, este es como el más importante, este concepto del límite superior. Si uno quiere hablar del conjunto de puntos que pertenecen a dada una sucesión de conjuntos, si uno quiere hablar de la familia, del conjunto de puntos que pertenecen a una infinidad de estos, no importa cuáles, pero que sean infinidad, bueno, eso es el límite superior de la sucesión. ¿Sí? Bueno, esto, por ejemplo, se utiliza en probabilidad. Si uno tiene una sucesión de lo que se llama ensayos de Bernoulli, es decir, una sucesión de experimentos aleatorios que únicamente pueden ser éxito o fracaso, una sucesión infinita, y nos preguntamos, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que haya una infinidad de éxitos? Bueno, pues entonces estaríamos hablando de la probabilidad del límite superior. ¿Sí? La probabilidad de que haya una infinidad de éxitos, pues serían todos los puntos que pertenecen a una infinidad de estos conjuntos, que en este caso serían éxito, o sea, estaría representando el éxito, un éxito, que en el ensayo de Bernoulli hay éxito. Entonces, bueno, en probabilidad se usa mucho esta idea del límite superior. También aquí, pero ya desde el punto de vista de la teoría de la probabilidad, es Borel quien introduce estas ideas. Borel, antes de hecho de definir el concepto de medida cero, él trabajó con cosas de probabilidad. No es cierto que antes, fue más o menos paralelo.
No, de hecho, este artículo de Borel es de 1909. Él es el que introduce este problema de determinar, cuando se tiene una asociación de ensayos de Bernoulli, cuál es la probabilidad de que haya una infinidad de éxitos o de que haya un número finito de éxitos, que sería el complemento del otro. Y bueno, estudió ese problema. Y aquí es donde yo les decía que sin aceptar la sigma aditividad, Borel resolvió este problema, pero usando esta propiedad como de continuidad de la función de probabilidad. Ahí lo que tenía era una función de probabilidad. Pero bueno, nada más lo que les quiero decir es que es un concepto importante y que se utiliza no solo en este contexto de lo que hizo Borel, sino, bueno, y de ahí viene lo que se llama el lema de Borel-Cantelli, para aplicarlo ya a resultados ya de otro tipo que no son como el de Borel. A partir de esto, por ejemplo, Borel demostró que, creo que ya lo había mencionado, que el conjunto de puntos, perdón, que si se, no, que si se elige un número real al azar en el intervalo 0,1, la probabilidad de que ese número sea absolutamente normal es 1. Que un número sea normal para una base, para la base 5, por ejemplo, quiere decir que la frecuencia relativa con la que ocurre cada dígito, del 0 al 4, porque estamos en base 5, es un quinto. El número es normal para la base 6 si la frecuencia relativa con la que ocurre cada dígito, cada uno de los 6 dígitos en la expansión en base 6 del número, si la frecuencia relativa de cada uno es un sexto, se dice que es normal para esa base. Y se dice que el número es absolutamente normal si es normal para todas las bases. Bueno, Borel demostró que si elijo un número al azar en el intervalo 0,1, la probabilidad de que ese número sea absolutamente normal es 1. Creo que lo había comentado, no recuerdo bien, pero el hecho es que no se conocen números que sean absolutamente normales, pero si uno elige uno al azar, el intervalo 0,1, la probabilidad de que ese número sea absolutamente normal es 1. Pero bueno, esa nada más es una pequeña desviación. Nada más un poco para hacer ver la importancia de este concepto. El conjunto de elementos, el conjunto de puntos que pertenecen a una infinidad de los ANs es el límite superior, y el conjunto de puntos que pertenecen a AN a partir de una cierta N. Límite inferior de una asociación, límite superior. Cuando estos dos coinciden, decimos que la asociación converge y al valor común le llamamos el límite de los ANs. ¿Alguna pregunta acerca de esto? ¿O algún comentario? ¿No hay preguntas? ¿No hay comentarios? Parece que no, ¿verdad? El resultado ese de Borel es con Sí, respecto a la medida de Lebesgue, con respecto a otra probabilidad. sí, es con respecto a la medida de Lebesgue, sí. Cuando se elige un número al azar en el intervalo 0,1, lo que en ese caso la medida de probabilidad es la medida de Lebesgue. O sea, la probabilidad de que el punto seleccionado, como es al azar, la elección, la probabilidad de que el punto seleccionado esté en un intervalo dentro del 0,1 es igual a la longitud del intervalo. Entonces es la medida de Lebesgue. Ok. ¿Sí? Gracias. Sí, por nada. Bueno, es un resultado bien interesante, ¿no? De hecho, ese resultado que acabo de decir más adelante, o sea, después de Borel, Hausdorff lo demostró ya sin hacer referencia a la probabilidad, sino como un resultado de teoría de la medida. Si definimos un conjunto absolutamente normal, un número absolutamente normal, como lo dije hace un rato, Hausdorff lo que demostró, pero bueno, es como volver a demostrar el resultado de Borel, pero Hausdorff ya lo hizo en términos de la teoría de la medida. Hausdorff lo que probó es que la medida del conjunto de puntos en el intervalo 0,1 que son absolutamente normales es 1.
que es lo mismo que había dicho Borel, o sea, la probabilidad de que el punto seleccionado sea absolutamente normal es 1, porque está usando la medida de Lebesgue. Hausdorff lo que dijo ya, bueno, no, de hecho este resultado no tiene que ver con la, o sea, se puede enunciar sin hacer referencia a la probabilidad, y se puede decir que la medida del conjunto de puntos que son absolutamente normales es 1. Es un resultado bonito e interesante por este hecho de que para poder saber si un número es absolutamente normal, se tiene que conocer su desarrollo hasta el infinito, porque ningún número racional es absolutamente normal. O sea, los números que son absolutamente normales, todos son irracionales. Entonces, para poder decir que un número irracional es absolutamente normal o no, pues se tiene que conocer su desarrollo hasta el infinito. Y bueno, que yo sepa, hasta la fecha, nadie ha logrado exhibir un número que sea absolutamente normal. Pero la medida del conjunto de puntos que son absolutamente normales es 1. Es decir, como que casi todos son absolutamente normales. Si uno lo elige al azar, lo más probable, lo saca con probabilidad 1, ese número va a ser absolutamente normal. Ahora, elegir un número al azar en el intervalo 0,1, ya como un problema práctico, no es una trivialidad. Pero bueno. Sí, perdón. Sí. Iba a comentar que sí estaba medio extraña la idea de elegir un número al azar. Ajá. En este caso, es un comentario más personal, ¿no? Pero, no sé, así suena como la idea de elegir un número al azar como que no concuerda con mi intuición de lo que significa elegir un número al azar, ¿no? ¿Cuál sería tu intuición de elegir un número al azar? Pues, es que mi intuición solo funciona para cosas finitas, ¿no? Sí, también la mía. Sí, uno dice, elegir un número al azar en el intervalo 0,1 significa que cada número del intervalo 0,1 tiene la misma probabilidad de ser seleccionado. Pero lo que pasa es que con eso no se puede hacer casi nada. Lo único que podemos decir es que la probabilidad dado un número en el intervalo 0,1, la probabilidad de elegir ese número es 0. ¿Sí? Tiene que ser 0 porque hay una infinidad de números. Entonces, y con eso no hacemos nada, no podemos hacer nada. Por eso cuando se trata de un continuo, bueno, en este caso particular de elegir un número al azar en intervalo 0,1, lo que se entiende como elegir al azar se interpreta en el sentido de que dos conjuntos dentro del intervalo 0,1 que se puedan sobreponer uno sobre el otro, es decir, mediante una transformación rígida, si quieren, esos dos conjuntos tienen la misma probabilidad, es decir, hay la misma probabilidad de que el punto seleccionado esté en uno de los conjuntos que en el otro. Eso es lo que se entiende por elegir al azar. En particular, la probabilidad de que el punto seleccionado esté en el intervalo 0, 1 medio, es la misma que la de que esté en el 1 medio, 1. Y así, ¿no? La probabilidad de que esté en 0, 1 décimo es la misma que la de 1 décimo entre 2 décimos, y cada una de ellas pues tiene que ser 1 décimo. Por eso es que esto se traduce en que la medida, si la probabilidad de que el punto seleccionado esté en un intervalo, pues es la longitud del intervalo. Y si eso lo extendemos a una medida, pues lo que se obtiene es la medida de Lebesgue. Estamos hablando de la distribución uniforme en probabilidad, de hecho, ¿no? Para los probabilistas, si llamamos X al número seleccionado, al azar, esa X tiene distribución uniforme en el intervalo 0,1. Pero sí, ya realizar el experimento, es decir, prácticamente es un experimento pensado, ¿no? Porque para elegir al azar un número de intervalo 0,1, una manera sería ir eligiendo digamos, elegir una base, por ejemplo, base 2, y tener una sucesión de ceros y unos al azar.
pero requeriríamos hacer una infinidad de experimentos para tener el número hasta el final, o sea, todo el número completo. Entonces, en sí, el experimento es irrealizable, así prácticamente. Sin embargo, ese experimento de elegir un número al azar integral 0,1 está en la base de toda la teoría de la probabilidad. O sea, si ese no lo aceptamos como dentro de la teoría de la probabilidad, se viene abajo la teoría de la probabilidad. La distribución uniforme es como la base para después extender muchas cosas incluso a otros espacios. Es fundamental la distribución uniforme en la teoría de la probabilidad. Pero bueno, ahí está y bueno, todo esto lo planteó Borel, ¿no? ¿Alguien quiere comentar más o preguntar algo? ¿No? Bueno. Este sí lo vamos a demostrar. Vamos a demostrar que si tenemos un espacio de medida con una medida finita, aquí tenemos esta condición, porque si no, esto de la intersección no lo podemos trabajar si la medida no es finita. Y tenemos una sucesión de elementos de f tales que el límite superior sea igual al límite inferior, es decir, si la sucesión converge, entonces la medida del límite de los ANs, que es este valor común, es el límite de las medidas. ¿Sí? Vamos a demostrar eso. Y de paso trabajamos un poquito con esos conceptos de límite superior y límite inferior. Entonces, definamos A como el límite, ¿no? Puede ser el límite superior o el límite inferior. Bueno, entonces, para cada n en n, o sea, vamos a hacer vamos a utilizar la definición del límite superior o del límite inferior. Para el límite superior hay que comenzar por definir para cada n esta unión, que creo que es lo que se hace acá, ¿no? Primero comenzar con esa. Sí. O sea, para cada n definimos esta unión. Y luego la intersección de estos sobre la n, eso es lo que es el límite superior. Ahora, si se fijan, cuando n crece, esta unión se hace más pequeña porque se están tomando menos elementos. ¿Sí? Si tomo n igual a 10, tomo esta unión desde 10. Si tomo n igual a 20, la voy a tomar desde 20. Entonces, esta sucesión Bn es decreciente. Entonces, están las dos, ¿no? Este es para el límite superior y este sería para el límite inferior. Para el límite inferior, lo que necesitamos primero definir es esta intersección. Ahora aquí es al revés. Si n crece, estamos tomando la intersección de menos elementos. Entonces, esta sucesión de CNs es creciente. Este es decreciente, para definir el límite superior, este es creciente, perdón, y este es decreciente. Entonces, aquí, ¿no? Aquí está. Entonces, esta sucesión Bn es decreciente. Lo dije hace un rato al revés, ¿verdad? O sea, si n crece, estamos tomando menos conjuntos. Sí, este es decreciente. Y esta, si n crece, estamos tomando menos conjuntos. Sí, ¿no? Estamos tomando aquí menos conjuntos. Si n crece, si n crece... No, en los dos casos estamos tomando menos conjuntos, ¿no? Nada más que al tomar aquí menos conjuntos en la unión, entonces tenemos algo decreciente, y si tomamos menos conjuntos en la intersección, tenemos algo creciente, ¿no? Entonces, esta sucesión Bn es decreciente y la Cn es creciente. Entonces, bueno, pues aplicamos lo que sabemos de la medida, que cuando se tiene una sucesión creciente, la medida de la unión de estos, cuando se tiene una sucesión decreciente, la medida de la intersección es el límite de las medidas. Entonces, la medida del límite de los ANs, que es la medida del límite inferior, ¿sí? Porque estamos viendo que
la sucesión converge y converge a cualquiera de estos dos. Entonces, límite de AN es el límite inferior o el límite superior. Entonces, es mu del límite inferior. Pero mu del límite inferior es mu de esto. Esta sucesión es decreciente. Perdón, esta sucesión es creciente, es la AM. Perdón, los CMs. Es mu de la unión de los CNs, que es creciente. Y sabemos que cuando tenemos una unión, una sucesión creciente de conjuntos medibles, la medida de la unión es el límite de las medidas. Entonces, la medida de esta unión es el límite de las mu de CNs. Y también la medida del límite de los ANs es la medida del límite superior, que sería la medida de esto que está aquí. Esto que está aquí es lo que definimos como BN. Entonces, el límite de las medidas de la intersección de los BNs, pero los BNs es una sucesión decreciente. Entonces, la medida de la intersección es el límite de estas. Y bueno, pues ya casi está, ¿no? Porque entonces la medida del límite de AN es el límite de estas y el límite de estas. Bueno, ahorita lo concluimos aquí, a ver. A ver, acá. Mu del límite de los ANs, que es el límite de las mu de CNs. Es que aquí hay que usar aquí hay que usar el concepto de límite superior y límite inferior de una sucesión. A ver, mu de CN, el límite de las mu de CNs, sí, es que se tiene esto que está acá, ¿no? Para cualquier n en n, Bn contiene a n, porque Bn es la unión de los AMs y CM es la intersección. Entonces, para cualquier n, Bn contiene a n. Y Cn, esa Cn, está contenido en AN, porque Cn es la intersección. Y entonces tiene esto que está aquí, la medida de Cn es menor o igual que la medida de AN, pero a su vez la medida de AN es menor o igual que la medida de Bn, y entonces tiene que la medida de Cn es menor o igual, bueno, se tiene esta desigualdad, ¿no? Entonces, fíjense, como se tiene esa desigualdad, no sabemos si esto converge. De hecho, es lo que queremos probar, ¿no? Que esto converge. Lo que sabemos es que esta converge. Por eso es que aquí ponemos el límite de esta sucesión, que sí existe, es menor o igual que el límite inferior de esta. De esta no sabemos que converja, pero sí, como se tiene esta desigualdad, el límite de esta sucesión es menor o igual que el límite superior de esta sucesión, y el límite inferior de esta sucesión. Ahora, como se tiene, por otro lado, el límite inferior de una sucesión, aquí ya estamos hablando de números reales. El límite inferior de una sucesión es menor o igual que el límite superior de los ANs. Pero como la mu de AN es menor o igual que mu de BN, el límite superior de mu de AN es menor o igual que el límite de las mu de BN que existe. Pero esto también es el límite de las mu de AN. Entonces, aquí tenemos límite de las mu de AN, límite de las mu de AN. Entonces, todo esto que está acá dentro de este sándwich, todos estos son iguales. Es decir, el límite inferior de mu de AN resulta ser igual al límite superior de mu de AN, que es lo que queríamos probar. Bueno, el límite superior es igual al límite inferior, y entonces esta sucesión de las ANs converge, y converge al límite inferior de mu de AN, límite superior de mu de AN, converge a límite inferior, bueno, converge a esto, ¿no? Converge a mu del límite de los ANs. ¿Sí? Entonces, esto converge, y entonces el límite de los ANs, mu del límite de los ANs, que es mu del límite superior o del límite inferior,
cualquiera de estos dos, es igual al límite de las mu de ANs. Aquí nada más hay una cosita que me falta. Está aquí, ¿no? Límite inferior de las mu's es el límite superior y es igual a esto. Entonces, esto nos dice que mu de AN es una sucesión convergente, porque el límite superior es igual al límite inferior, y además el límite de las mu de ANs es mu del límite de los ANs. Y esto es lo que queríamos probar. A ver, límite de las mu de ANs es esto, es igual a mu del límite. Sí, es lo que queríamos probar, que el límite de las mu de ANs es el límite, es mu del límite, sí. A ver, entonces, recapitulamos. Por un lado se tiene esto, el mu del límite de los ANs es igual a esto, mu del límite de los ANs también es igual a esto. Luego se tiene esta contención, de aquí vemos que el límite de las mu de ANs, que sabemos que existe, es menor o igual que el límite no, esto es por la definición, ¿no? O sea, mu de límite a n es el límite de las mu de cn. Esto es menor o igual que el límite inferior, menor o igual que el límite superior. Esto es menor o igual que el límite de las mu de bn. Y esto a su vez es igual también al límite de las mu de n. Y bueno, aquí lo que les decía, esto se hace sándwich y entonces lo que resulta es que estas dos son iguales y además son iguales a mu de esto, es decir, este es igual a este, es igual a este. Entonces la asociación mu de AN converge, esa asociación converge porque el límite superior es igual al límite inferior, y converge a este valor. Entonces el límite de las mu de AN es mu del límite de los AN. Y eso es lo que queríamos probar. Mu del límite de los AN, que es esto, es el límite de las mu. ¿Sí? Entonces, es un poco jugar con estos dos conceptos de límite superior y límite inferior de una sucesión de conjuntos, y acá aplicar lo que sabemos del límite superior y límite inferior de una sucesión de números reales, que sabemos que converge cuando el límite superior es igual al límite inferior. ¿Alguna pregunta? No los hice bolas aquí con esta demostración. Pues se ve bien. Eso es lo que habíamos comentado arriba de que se puede ver una medida como una función, así como algo análogo a una función continua, ¿no? Exactamente, esta es la demostración de eso, ¿no? De lo que dije acá que se podía probar. No, es que aquí lo quise probar porque eso sí no lo habíamos probado antes. Pero sí, es eso, que lo que nos está diciendo es que en general, habiendo definido lo que es el límite de una sucesión de conjuntos, pues ya podemos hablar de la medida de ese límite y compararlo con el límite de las medidas de cada conjunto. Entonces, cuando la sucesión de conjuntos converge, el resultado es que la medida del límite de esa sucesión es el límite de las medidas. Entonces, es en ese sentido que una medida tiene una cierta propiedad de continuidad. Es decir, la sigma aditividad nos da esta propiedad de continuidad de la medida. Bueno, entonces ya, esto, digamos, es como para tener claro lo que es una medida, las propiedades de una medida, y entonces, pues ahora sí ya podemos pasar a revisar nada más, porque esto ya lo vimos, pero Yo tengo una duda. Perdón, ¿sí? ¿El recíproco implicaría que la medida de la diferencia entre el límite superior y el límite inferior es cero? ¿Cómo el recíproco? A ver. O sea, ¿cómo? si tenemos pues una sucesión de elementos tal que el límite de las medidas sea igual a la medida del límite, Ajá. implica que entonces la medida de la diferencia entre el límite superior de los elementos y el límite inferior es cero. A ver, déjame ver. Si se sabe, a ver, otra vez repite, si se sabe qué cosa, si se sabe esto, Ajá. sabiendo que se tiene esto,
Entonces, ¿qué se puede decir de la medida del límite inferior y del límite superior? A ver, espérame. Lo que pasa es que si se sabe esto, se está asumiendo que la sucesión de los ANs converge, Ajá, sí, justo. pero si la sucesión de los ANs converge, entonces el límite superior es igual al límite inferior. No, más bien, lo que se sabe que converge es la medida, ¿no? Ah, Sí, 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 pero al tienes estar razón. hablando del límite de los ANs, Sí, no tendría sentido si no existiera estamos eso. asumiendo que la sucesión de los ANs converge, ¿no? Porque si no, no podríamos escribir aquí la Bueno, medida de los ANs. pero es que eso es un poco más, ¿no? Porque lo que dice el teorema es que la sucesión de los mu de los ANs converge y bueno, ya se sabe la otra cosa. Pero si solo tuviéramos que converge la sucesión de los mus, ¿Sí? entonces, ¿qué Ah, o sea, podemos decir? si esta converge, Ajá, ajá, exacto. no necesariamente esto, si esta converge, ¿sí? Ujú. ¿Qué se puede decir de esto? Si la sucesión de los mu's de AN convergen, la sucesión de los mu's de los ANs convergen, entonces, por un lado, esto no lo tendríamos porque todavía no sabemos si la sucesión de los conjuntos converge. Esto sí lo tendríamos. No, pero creo que no podríamos decir y superior. Creo que no podríamos decir, porque aquí la cosa es que este siempre se cumple, o sea, no tendría sentido que digamos, bueno, se cumple esto. Aquí lo importante es que al hacer los sándwiches son iguales. Yo creo que no, o sea, lo que tú dices, si el límite de las mu de ANs existe, entonces la mu de la diferencia entre el límite superior y el límite inferior, algo así, es cero, es lo que dices, o sea Ajá. que son iguales, o sea que mu del límite inferior es igual a mu del límite superior, porque Ajá. uno está contenido en el otro. Mu del límite superior igual a mu del límite inferior. Sí, la pregunta es si puede haber una sucesión en donde la mu del límite superior sea igual a mu del límite inferior sin que la sucesión de los ANs converja, es decir, sin que el límite superior sea igual al límite inferior. No sé, ahí no sé, pero me parece, a ver, así como que intuyendo, pero habría que dar un ejemplo, me parece que se podría dar un ejemplo de una sucesión de ANs en donde este límite exista, pero que las ANs no converjan, me parece. Es que yo estaba pensando en pues dar como pues una sucesión así rarísima, pero que la medida fuera cero para cualquier conjunto. Ajá. Entonces, pues ahí por supuesto que el límite va a existir, porque sería el límite de cero. Sí, por Y pues, ejemplo, vemos ajá, o sea, que todos sean cero, digamos, de puntos, ¿no? O sea, una sucesión de puntos, por ejemplo, ujú, conjuntos formados por un punto. Entonces ahí el límite de las mu's del conjunto por punto cero, o sea, este límite va a existir. Pero si cada uno de estos conjuntos es un punto, no, pues su diferencia sí va a tener medida cero. el límite el límite superior de los ANs, fíjate, el límite superior de los ANs es el conjunto de puntos que están en una infinidad de los conjuntos ANs. Sería vacío, ¿no? ¿Sí? O sea, si pensamos en puntos, ¿no? O sea,
Los naturales, por ejemplo. Sí, el 1, el conjunto formado por el 1, el conjunto formado por el 2, etc. Entonces, ¿cuántos puntos pertenecen a todos esos conjuntos? Pues ninguno. ¿Y cuántos están en todos a partir de un cierto momento? Ninguno. Es decir, estos dos serían vacíos. Límite superior, pero entonces sí, esa sucesión es convergente y converge al vacío. Está raro, ¿no? Está chistoso. Sí, O sea, la sucesión de... A ver si es cierto esto. La sucesión, consideremos a n conjunto formado por el natural n. La sucesión de los ANs es convergente y converge al vacío. Y entonces no ilustra esto, porque sí, lo que quisiéramos es algo que no sea convergente. O sea, sí se cumple que esta es 0, pero también se cumple que estos dos son iguales. O a ver, ¿se te ocurre otro ejemplo? Tal vez pensar en un punto es demasiado. Pensar en conjuntos de medida 0, ¿no? Pero que sean, digamos, grandes. No sé, no se me ocurre ahorita un ejemplo. Bueno, si encuentras un ejemplo, si encontramos un ejemplo, lo damos, ¿no? Sí está clara la pregunta. O sea, la pregunta es, ¿habrá alguna sucesión de conjuntos AN tal que este límite exista sin que la sucesión de los AN sea convergente? Habría que ver eso. Yo pienso que sí se podría dar una sucesión de estas que converja sin que esta sea convergente, pero no estoy seguro. ¿Lo pensamos? O si tienes la solución, o si alguien tiene la solución. Pues no sería como tomarse, no sé, la sigmajera de Lebesgue. Bueno, Perdón, a ver. no sería como tomarse la sigmajera de Borel en el 0,1 cerrado, por así decirlo, y a todo darle medida 0. Porque A ahí ver, sí, otra pues, vez. Otra vez. Tomar la medida de Lebesgue en el cerrado 0,1. o más bien la sigmajera de Borel en el 0,1, Sí. y ya nomás asignarla a todo medida 0. Porque ahí sí hay contraejemplos, ¿no? De lim-subs que O multiplican sea, lo una mismo. medida que sea idénticamente 0. Ajá, en la sigmajera de Borel. Eso yo sí tendría que funcionar, ¿no? Porque, pero, o sea, eso no contradeciría la parte que menciono que la diferencia tuviera medida 0. bueno, sí es Tendríamos que cierto. la medida del límite de los ANs, pues sería 0, porque todos los conjuntos tienen medida 0. Sí es cierto. Sí, pues No, no se no, pero sí contradice. tienes razón, porque podríamos dar ahí un ejemplo de una sucesión de conjuntos que no sea convergente, y sin embargo sí vamos a tener que esto sí tiene límite. Sí, Yo sí, luego que no sí. se contradice solo la diferencia simétrica, ¿no? O sea, bueno, la diferencia más bien a la hora de tomar medida. Ajá, o sea, como que la Porque sucesión, o sea, como que si existiera la sucesión de Mus, el límite, pues como que los límites superiores existirían casi en todo, o sea, casi siempre, ¿no? Lo que yo digo es que el conjunto donde no es de medida 0. Sí, eso sería. Bueno, sí, va a ser de medida 0 porque todos los conjuntos tienen medida ajá, 0. Entonces, sí, digamos el resultado que en donde no son el mu de la diferencia, dices que sea 0, es decir, sí, el conjunto de puntos que no están que están en el límite inferior, pero no en el límite superior, es 0. En este caso, del ejemplo que está dando, sí se cumple eso. Sí, porque si todos los conjuntos tienen medida 0, entonces sí. Entonces el problema es, si esto pasa, demostrar que la medida, lo que dices, ¿no, Octavio? Que la medida del límite superior menos el límite inferior es 0. Ajá, eso es lo que pregunto si sí se vale. Sí, eso, sí, entonces ya es
es menos fuerte, ¿no? Que lo que yo estaba diciendo, porque en este caso sí podemos dar una asociación de conjuntos que no converja, pero lo que tú dices es el límite, la medida del límite superior menos el límite inferior que sea 0. Hay que verlo, hay que revisarlo, tendría que verlo ahí con calma. Pero bueno, igual el otro ejemplo sirve para ilustrar que este límite puede existir sin que el límite inferior sea igual al límite superior. Pero aquí la desventaja de este ejemplo es que tanto el límite superior como el límite inferior tienen medida 0. Entonces la diferencia tiene medida 0 y entonces no, aunque sean distintos, tienen medida 0. Entonces no, digamos como que no sirve para lo otro. ¿Sí? ¿Alguien más quiere decir algo al respecto? Bueno, entonces lo que sigue ya nada más es o sea, quise hacer esto de las medidas para ya no tener aquí ningún problema. Esto es lo que ya vimos, definición de una función medible, y luego las propiedades de las funciones medibles, que es un espacio vectorial cerrado bajo límites, y luego la definición de la integral, primero comenzando con el resultado fundamental de que toda función medible no negativa es el límite de una sucesión creciente de funciones simples, no negativas. Y bueno, entonces después la definición de la integral, primero para las funciones simples, con su representación canónica, luego la demostración de que no importa cómo esté representada la función simple, si es una sumatoria cualquiera, aunque no sea la representación canónica, la integral de la phi es la suma de las de acá por la medida de acá, bueno, es lo que vimos. Y luego ya viene la definición, bueno, las propiedades para las funciones simples, que es lineal, es una funcional lineal la integral, y es monótona. Y luego, pues ya la definición para... bueno, y esto que ahora sí, ya podemos hablar de esto, que es lo que decía. La vez pasada me di cuenta que no habíamos definido lo que es una medida en general. Entonces ahora sí, esta función que asigna a cada conjunto E, bueno, primero la definición, ¿no? Lo que quiere decir integrar sobre E, que quiere decir integrar sobre R, multiplicando la función por la indicadora. Y entonces, esta función que asocia a cada conjunto Lebesgue medible, la integral sobre E de esta función, es una medida. Aquí, la vez pasada preguntaron como que esto que se estaba diciendo, por ejemplo, en probabilidad. Este es un resultado muy importante y con lo que tiene que ver directamente es con lo que se llama la continuidad absoluta. Lo que estamos generando aquí es una medida sobre los conjuntos Lebesgue medibles, que no es la medida de Lebesgue, pero que sí es una medida que se llama absolutamente continua con respecto a la medida de Lebesgue. O sea, cuando ocurre esto, se dice que esta medida es absolutamente continua con respecto a esta medida. Y esta función que está aquí, bueno, se le llama, en probabilidad, vendría a ser la función de densidad. Esto que está aquí se le llama la derivada Radon-Nikodym de esta medida con respecto a esta medida. Generalizando esta idea de que la derivada de esta integral, digamos, en el caso de los reales, es esta función. Entonces, en este caso, se habla de lo que se le llama la derivada Radon-Nikodym de esta medida con respecto a la medida de Lebesgue. Pero bueno, se está hablando de lo que es la continuidad absoluta, que es un concepto fundamental que lo comenzó a tratar Lebesgue sin tenerlo así todavía muy, muy claro, pero que condujo finalmente a lo que se llama el teorema de Radon-Nikodym, que sería como el inverso de este. ¿Bajo qué condiciones? Bueno, con pero con una función medible, ¿no? Aquí estamos con una función simple. ¿Bajo qué condiciones, dadas dos medidas,
una es absolutamente continua con respecto a la otra. Y ese es lo que se llama el teorema de la anatomía, o sea, esa condición que nos dice que una medida es absoluta. ¿Bajo qué condiciones una medida es absolutamente continua con respecto a otra? Aquí no estamos utilizando el teorema de Radon-Nikodym, simplemente estamos definiendo una medida, esta M, que por su definición es absolutamente continua con respecto a la medida del EB. Y bueno, esto es una medida, decía que es un resultado que es simple, pero es importante que tener esa... históricamente fue importante porque ya se empezó a ver una medida como una función definida sobre conjuntos, y de ahí ya viene todo el concepto de sigma álgebra. O sea, ya viene como, ya permite como extender esto a espacios, lo que le llamaba Frichet, espacios abstractos. O sea, ya no necesitamos tener una estructura ni topológica ni nada en donde está la sigma álgebra. Bueno, y luego ya viene la definición para una función medible, no negativa, primero. Les decía que esto es importante, o sea, de hecho, como se define la integral, es un método que se utiliza mucho en teoría de la medida. Primero se hace lo que se tenga que hacer para las funciones simples, y luego se extiende a las funciones medibles no negativas, y después a todas las funciones medibles. Y bueno, aquí la definición de la integral de una función medible es el supremo de las integrales de las funciones simples que son menores o iguales que la f, ¿no? Siempre no negativas. Y bueno, después viene demostrar, se define igual la integral sobre un conjunto E, como esto que está aquí, y viene pues este teorema, que es uno de los teoremas de convergencia de Lebesgue, que es lo que le da como fuerza a la integral de Lebesgue, que se tiene una asociación de funciones medibles no negativas que sea creciente o no decreciente, entonces la integral del límite es el límite de las integrales, ¿no? Esto fue lo que vimos un poco la vez pasada. Es el teorema de la convergencia monótona de Lebesgue. Y después, bueno, vienen las propiedades que valen para las funciones simples, se extienden a las funciones medibles no negativas, es la linealidad, la monotonía, y esta propiedad que si la integral es cero, entonces la función es cero, excepto por un conjunto de medidas cero. Después, bueno, viene también la extensión de lo que teníamos para las funciones simples. Esta función definida sobre los conjuntos de Lebesgue medibles como la integral sobre de la f medible, esta es una medida. Otra vez nuevamente, este resultado tiene que ver con el teorema de Radon-Nikodym. Lo que nos estamos definiendo es una medida absolutamente continua con respecto a la medida de Lebesgue con función de densidad f. Y bueno, esto nomás lo puse aquí para nomás recordar lo de cómo es para una asociación de números reales, lo que es el límite inferior. El límite inferior de una asociación de números reales es el ínfimo de los puntos límite de la sucesión. El límite superior es el supremo de los puntos límite de la sucesión. Esta es una manera de definirlo. Y luego hay propiedades que el límite inferior es un punto límite, es decir, hay una subsucesión que converge a ese punto. Y el límite superior también es un punto límite. Siempre se tiene esta desigualdad y se dice que la sucesión es convergente cuando estos dos son iguales y son iguales a un número real. Aunque siempre hay por lo menos una subsucesión, no que converge, pero sí que tiene un límite. El límite puede ser un número real o puede ser infinito o menos infinito. Eso nada más para hablar del lema de Fatou, que es muy importante, que dice que la integral de límites inferior de una sucesión de funciones, que no tiene que ser convergente, bueno, si fuera convergente, pues tendríamos el teorema de la convergencia monótona. Como que generaliza en cierta forma el teorema de la convergencia monótona. Si tenemos una asociación de funciones medibles no negativas, la integral del límite inferior es menor o igual que el límite inferior que la asociación de integrales. Aquí estamos hablando
de reales, ¿no? Números reales, límite superior, límite inferior de una sucesión de funciones, esto es puntual, o sea, para cada X se toma el límite inferior de la sucesión, y aquí también estamos hablando de números reales. Bueno, estaríamos hablando de los reales extendidos, ¿no? En general. Este resultado, este lema de Fatou es muy importante. Es sencillo, se demuestra a partir del teorema de la convergencia monótona, y les comentaba la vez pasada que de hecho es como equivalente al teorema de la convergencia monótona, porque se puede demostrar el teorema de la convergencia monótona demostrando primero el lema de Fatou y después utilizando el lema de Fatou demostrando el teorema de la convergencia monótona. Bueno, aquí está la demostración, se las voy a dar por escrito. No, esta es la demostración de que si tenemos una función tal que su integral es finita, entonces esa función tiene que ser finita excepto por un conjunto de medida cero. Cuando queremos hablar excepto por un conjunto de medida cero, se dice que tenemos una propiedad que se cumple casi en todas partes. Entonces, si la integral es finita, la función es finita, excepto por un conjunto de medida cero. Esto más o menos es obvio porque si fuera infinita en un conjunto de medida positiva, la integral sería infinito. ¿No? ¿Qué es lo que se hace aquí? Si el conjunto de puntos donde es infinito tuviera medida positiva, la integral sería infinito, lo cual sería una contradicción. Entonces, bueno, es un resultado más o menos sencillo. Y bueno, con esto se termina la sesión 8. Ya ahora sí, la próxima vez, pero quise completar esto con esto de la continuidad de la medida. La próxima vez ya veríamos... pues ya la parte final de lo básico de la... No, esperen, esto debe estar aquí. Esto, ¿cómo lo quito? Está. Ya, entonces ahora pasaríamos a, pero si ya lo hacemos la próxima vez. Bueno, a menos si no hay preguntas, me sigo. Ya tenemos entonces definida la integral, primero para las funciones simples, después para las funciones medibles no negativas. Lo que sigue es definir la integral para cualquier función medible que pueda tomar valores positivos y negativos. Y entonces ya estaríamos hablando de lo que son las funciones integrables. No sé si quieran que veamos esto. Es ahora extender lo que teníamos antes al caso de las funciones integrables. Déjenme ver qué tanto es. Y bueno, aquí como la conclusión o como el resultado importante o el más importante de esta parte es este teorema. Bueno, de hecho el que sigue, que es el teorema de la convergencia dominada, que es el segundo de los teoremas de convergencia de Lebesgue. Ese teorema de convergencia no lo demostró Lebesgue en su primer artículo. En su primer artículo demostró solamente el teorema de la convergencia monótona y demostró otro teorema que se conoce como el teorema de la convergencia acotada, que es mucho más débil que este de aquí. Este teorema me parece que lo demostró Lebesgue ya como en 1910, aunque Radon me parece que ya lo había demostrado antes que Lebesgue, pero bueno, se le atribuye a Lebesgue estos dos teoremas, el teorema de la convergencia monótona, el teorema de la convergencia dominada, que es un teorema que ya permite decir cuándo la integral del límite es el límite a las integrales, cuándo pasa eso, es decir, que hay una condición suficiente, no necesaria, pero es suficiente, si las funciones están acotadas por una función integrable y este límite existe, entonces la integral del límite es el límite a las integrales. Digamos, esta es la conclusión de esta parte. Pero bueno, lo que estoy diciendo es que esto yo pensaba dejarlo para la próxima sesión, por eso ya le puse aquí sesión 9. A menos que, pues de hecho ya es la hora de en que vienen preguntas, ¿o no? Sí, sí, ¿no? Es de las 8 a las 9:30. Sí, ya vendrían más bien ahora preguntas o comentarios.
nada más una cosa, me habían pedido la vez pasada dos cosas. Una, que viera algunas de estas cosas que vimos en teoría de la medida, digamos, cómo se traducen en la teoría de la probabilidad. Esa es una. Y la otra es en qué dirección evolucionó la teoría de la medida una vez que se concluyó todo este proceso con el teorema de Radon-Nikodym. Y habíamos hablado, por ejemplo, de la medida de Haar, y se había planteado un problema de, Octavio planteó el problema de qué se podría hacer cuando se tienen funciones medibles de Rn a Rm. Yo mencionaba que ahí estaríamos hablando de funciones medibles con valores en un espacio vectorial y de manera todavía más precisa con valores en un espacio de Banach, que le podría dar más fuerza a la teoría que se pudiera desarrollar. Bueno, eso se los debo porque me pareció que primero tenemos que terminar esto para tener bien claro el concepto de integral, o sea, bien claro toda la teoría, digamos, el concepto de medida, cómo se define la integral de Lebesgue con este proceso de ir de las simples a las medibles no negativas y luego a todas las medibles, para entonces sí ya poder tener más elementos que nos permitan ir en las dos direcciones. Bueno, ¿qué se puede hacer si las funciones ya no son de R a locales extendidos? Si son, por ejemplo, de Rn a R, eso es relativamente fácil porque ahí tenemos nada más una integral en varias variables. El problema es de Rn a Rm, o de R a Rm incluso, porque ahí ya no es una función de varias variables, es una función de una variable, pero que toma valores en un espacio vectorial. Entonces, ahí sí hay que ver qué es lo que se puede hacer ahí. Y la otra, también para ver cómo se traduce esto en la teoría de la probabilidad y algunos resultados que significan, sí me pareció importante primero tener bien claro todo esto y entonces ya pasar a ver ejemplos de esto de medidas en espacios vectoriales o la medida de Haar, o visto todo esto dentro de la teoría de la probabilidad. Y aquí tengo una pregunta, por lo menos para los asistentes en este momento. De los asistentes en este momento, ¿hay alguien que no haya visto nada de teoría de la probabilidad? Esto es para saber, digamos, ya que hable un poco de teoría de la probabilidad, ya utilizando la teoría de la medida, para ver si todos lo pueden seguir, porque si hay alguien, o si hay algunos que no han visto nada de teoría de la probabilidad, pues tal vez se puedan perder ahí en esa parte. Entonces mi pregunta es, si todos los que están presentes en este momento, bueno, presentes, participando, porque presentes, cada uno en su casa o bueno, no sé dónde, en un bar tal vez, sí saben algo de probabilidad, o al revés, hay quien no sepa así que diga, no, yo con probabilidad no me perdería, una cosa así. Una pregunta técnica. Aquí yo veo, dice participantes 23, pero acá a un lado tengo chat 31. ¿Qué es ese 31? ¿Son mensajes del chat o qué? Sí, son los mensajes. Ah, perdón. Es que como apenas me voy familiarizando con estas plataformas, entonces todos los que están participando en este momento, ¡uy! Ese sí estuvo fuerte ese rayo. Todos los que están participando en este momento no tendría ningún problema si comienzo a ver qué vínculo hay de esta teoría de la medida con la teoría de la probabilidad. Sí están mencionando varias cosas en el chat, profesor. ¿Qué dicen? Porque, a ver, ¿yo puedo ver el chat? Sí, ahí nada más le da en el chat. A ver. Acá. Casi nada de probabilidad, un poco. No hay problema, podemos continuar un poco.
¿Saben la probabilidad? Sí, no. Pero, a ver. Sí, el 89%, no. Ahí va variando. 73% sí, 25% no, 77, 29, 71, 29. Bueno, sí hay como un 30% que no. Eh, mm, bueno, cuando hable algo de probabilidad voy a dar así como un repaso así súper rápido de probabilidad, nada más para ver los conceptos básicos. Eh, lo que pasa es que ya se puede definir, e incluso partiendo ya de la teoría de la medida, hay cosas que se traducen inmediatamente. Una variable aleatoria en probabilidad no es más que una función medible. Entonces hay cosas que ya simplemente tienen otro nombre y se puede hablar hay cosas interesantes que sí me gustaría decir ya de cómo se vincula esto con la teoría de la probabilidad y qué es lo que se hace en la teoría de la probabilidad con esta teoría de la medida. Pero bueno, igual tomo en cuenta esto que, digamos, la cuarta parte no sabe, digamos, no está familiarizado con la teoría de la probabilidad. Bueno, está bien. Bueno, ¿alguna pregunta que tengan? ¿Algún comentario? A ver, ¿dónde estoy yo? Ahí estoy. Sí me ven, ¿verdad? ¿Tienen algún comentario, alguna pregunta? ¿Paramos aquí? Tú, Octavio, este problema que planteaste de funciones de Rn a Rm, ¿tienes alguna cosa que hayas pensado, que hayas visto? No, nada, ¿eh? ¿No? Bueno, yo estuve viendo algunas cosas, pero les decía, prefiero que terminemos esto para ya tener una base más sólida y ya hablar de tanto de lo que sería. A ver, no me pienso meter, por ejemplo, en la medida de Hart, pero sí, bueno, dar por lo menos la definición y luego como qué otras cosas se han hecho en otras direcciones, pero nada más así como muy general, ¿no? Para tener una idea. Pero sí sería importante, pues primero tener claro bien todo este proceso de construcción de la integral. ¿Sí se va a hacer relación con la probabilidad? Sí, yo estoy pensando que sí, y les decía que lo que haría, o lo que se me viene a la mente ahora, dado que hay la cuarta parte que no sabe de probabilidad, digamos como que podríamos empezar como no sabiendo de probabilidad, definiendo, pero como ya tenemos la teoría de la medida, se nos facilita mucho dar las definiciones. Podemos definir inmediatamente una variable aleatoria, podemos definir inmediatamente un espacio de probabilidad. Sí, vamos a hablar de probabilidad. Medidas vectoriales o medidas en grupos topológicos. Ahí es lo que les decía. Sí, bueno, si quieren profundizamos, pero yo mi idea era nada más dar como una idea general de medidas en espacios topológicos. Hay un problema que yo veo es que cuando se habla de medidas en espacios topológicos, en probabilidad, por ejemplo, ya es en la teoría de procesos estocásticos. En la teoría de procesos estocásticos, que son como, digamos, como que expresa como un movimiento aleatorio en un espacio E, que en general se toma como un espacio localmente compacto con una base numerable. Ese es en general el espacio de estados de un proceso estocástico. Pero ahí sí ya meternos en procesos estocásticos a esta altura sí sería creo que demasiado. Tal vez más adelante sí podríamos meternos más,
Yo lo que pienso hacer es solamente dar como una idea general de qué es o sea, qué es la medida de Haar y qué hay con respecto a otras ramificaciones que hay de la teoría de la medida, por ejemplo, con esto de medidas en espacios topológicos y en espacios vectoriales, en particular en espacios de Banach. ¿Sí? O sea, no meternos al detalle, porque todavía nos falta ver varias cosas de la teoría de la medida. De hecho, yo quisiera que llegáramos bien al teorema de Radon-Nikodym. O sea, el proceso en su desarrollo histórico, digamos, la teoría de la medida se puede decir que está terminada en esta forma, en su forma clásica que podríamos llamar, con el teorema de Radon-Nikodym que se da en 1930, digamos, es el último de los teoremas importantes de toda esta parte clásica. Ya después viene el problema de la construcción de medidas en espacios de dimensión infinita, que también me gustaría ver algo de ese tipo, que es donde se vincula más, o sea, todavía más, digamos, con la teoría de la probabilidad, pero eso ya lo hablaríamos una vez que veamos, que terminamos como el proceso clásico, hasta llegar al teorema de Radon-Nikodym. Espacio LP, sí, vamos a hablar de espacio LP, son muy importantes los espacios LPs. De hecho, bueno, ahí se podría ya considerar incluso como una aplicación de esta teoría de la medida a los espacios LPs. Pero sí, es en particular para después, a ver, yo soy probabilista, pero se tiene uno que meter, si no sabe uno análisis, no se puede meter uno muy a fondo en la teoría de la probabilidad. O sea, se queda uno muy corto. Se necesita uno meter a fondo en el análisis matemático y en toda la teoría de la medida. Los espacios LP son así fundamentales en el estudio de la integral estocástica, por ejemplo. Tenemos que hablar de espacios LP, tenemos que hablar de integrabilidad uniforme, tenemos que hablar de conceptos que ya son un poco más avanzados, que sí los vamos a ver en este curso. Para después ya, bueno, después ya hay muchas direcciones en las que se pueden seguir. La vez pasada se hablaba de ver series de Fourier. Si se va por el lado de la probabilidad, sería ver algo de procesos estocásticos o esto de medidas en espacios vectoriales, pero toda la base para eso, sí lo vamos a ver. O sea, espacios LPs, integrabilidad uniforme, sí, en especial L1 y L2, digamos, L1 ya está ahí en el resultado que vamos a ver de la integrabilidad, pero bueno, el más importante son el más importante es L2, porque L2 es un espacio de Hilbert. Todos los LP son espacios de Banach, pero L2 es un espacio de Hilbert. Es como, de hecho, Riesz se interesó en la teoría de la medida de Lebesgue precisamente para trabajar, bueno, una de las cosas que hizo Riesz fue trabajar los espacios LPs, ya utilizando la teoría de Lebesgue. Riesz trabajaba en análisis funcional, o sea, trabajaba en análisis de funciones, igual que Fréchet, y lo que lo motivó, dice la L de los espacios LP. Buena pregunta. Pregunta que si la L de los espacios LP es por Lebesgue. La verdad no sé. Pero espacios LP por Lebesgue, pues podría tener sentido, pero la verdad, no sé, pero a ver, aquí tengo un librito que se llama Constitución moderna de la teoría moderna de la integración. Este libro me dio mucho trabajo conseguirlo. Se lo tuve que encargar a alguien que fue a Francia, porque no lo podía conseguir acá ni en la biblioteca. Y está muy bueno porque da un poco la historia. Lo voy a revisar aquí. Por ejemplo, aquí ya habla de integración en los grupos de Lie. Tiene integración en grupos de Lie.
aquí habla como la teoría de la medida en grupos. Está muy interesante, es histórico, ¿no? O sea, no desarrolla los temas, sino que habla cómo se fue desarrollando la teoría de la medida. Ya cuando se refiere a los espacios de Hilbert, ya se habla, por ejemplo, de la medida espectral. Está muy interesante, ¿no? O sea, todo lo que es la historia. Hay dos problemas con este libro que me gustaría que lo tuvieran, pero lo puedo escanear, pero está en francés. No sé si todos lean francés. Si todos leen francés, se los paso para los que lean francés. Pero bueno, voy a buscar aquí esto de los espacios LPs. Puede ser, pero no, la verdad no sé. No sé, ¿alguien sabe de los presentes por qué se llaman espacios LPs? A ver, ese sí, dice, de Alex Jans para todos. Dice, sí que. Sí que. En Wikipedia, ¿qué? A ver. En Wikipedia, ¿qué pasa? De Alex Jans para todos en Wikipedia. A ver, no entiendo. Que en Wikipedia Ya. define que Sí le recibe la L por el señor Henri Lebec. Bueno, vamos a checar nada más que Wikipedia. Siempre hay que checar lo que dice en Wikipedia, ¿no? Por el señor Henri Lebec. Bueno, pues sí, entonces puede ser que sí. Yo tengo la impresión de que quien le puso espacio LPs es Riz, pero sí puede ser que lo haya hecho en referencia a Lebec. Bueno, por ahí él dice que lee francés sin problema, lee algo de francés. La página de LP Space ya compartieron, no hay problema por el francés. Bueno, miren, lo voy a escanear y lo voy a subir, ¿sí? Este libro. Está muy bonito. Está muy bonito porque habla de, bueno, desde toda la historia y además, bueno, está escrito por un francés, entonces, bueno, va a estar el punto de vista de la escuela francesa, pero seguro que si lo escribe un ruso, va a ser otra historia un poco distinta, pero sería la versión francesa de la historia de la teoría de la medida y de la teoría de la integración. Bueno, entonces ese lo voy a escanear y se los voy a pasar. Y de paso confirmamos esto, pero parece que sí, ¿no? Debe de venir de Lebec, los espacios LPs. Bueno, ¿alguna pregunta o algún comentario más? A ver qué se dice. There are sometimes called Lebec space done for issuers. According to the Buraki Group, they were first sí, por Riz. Sí, Riz es el que introdujo los espacios LPs y fue como se empezó a interesar por la teoría de Lebec. Creo que les comenté la vez pasada, ¿no? Quien lo motivó más a Riz a meterse con la teoría de Lebec fue Fatou, precisamente. Según comenta Riz, Fatou escribió una memoria muy buena de la teoría de Lebec, que yo no la tengo, no sé si, pero según Riz es así como una muy buena monografía que escribió. Es decir, como que Fatou lo que hizo fue promover mucho la teoría de Lebec y en particular llegó a Riz y Riz se empezó a meter en eso y demostró algunos resultados muy importantes. Dice, es como van a nombrar espacios de Hilbert en honor a Hilbert. Bueno, sí, eso sí, ¿no? Los espacios de Hilbert son en honor a Hilbert, ¿no? Eso sí. Que era su mentor. Eso no sabía. Que Hilbert fue mentor de Banach. Podría pasar lo mismo con Riz y Lebec. Sí, aunque bueno, Riz no fue propiamente, o sea, Lebec no fue propiamente mentor de Riz, pero sí, vía Fatou, Riz se interesó en la teoría de Lebec y bueno, también debe haber pasado
vía Frechet. Frechet también trabajaba en análisis funcional y como que desde entonces, bueno, la gente que trabajaba en análisis funcional se empezó a interesar con la teoría de Lebesgue, sobre todo por el lado de la teoría de integración, no tanto por el lado de la teoría de la medida, sino por el lado de la teoría de integración, que finalmente también era el objetivo de Lebesgue, ¿no? O sea, ver, tener aplicaciones de la teoría de integración. Pero bueno, sí, está bueno, entonces, espacio LPs por Lebesgue, de acuerdo. Entonces, ¿algún comentario más que tengan? Hoy está pensando en lo de la integración de RN-RM. Sí, O sea, ¿qué tanto se podría decir si uno define esa integral como, digamos, coordenada por coordenada, ¿no? Ajá, exacto. Ajá. Es lo primero que se piensa. Sí. Sí, hay que ver, si, qué se puede hacer con eso, ¿no? En matemáticas, digamos que es muy importante dar buenas definiciones, ¿no? Si uno da una buena definición, se puede desarrollar una teoría alrededor de esa definición. Si no hay una buena definición, difícilmente se puede hacer algo. Sí, a mí también lo primero que se me ocurrió cuando estuve pensando un poco en esta pregunta de Octavio es, bueno, coordenada por coordenada, pero hay que ver cómo, ¿no? Hay que ver cómo y qué se puede hacer con eso. Y bueno, ¿y qué se ha hecho con eso? Pero sí, sería una idea, ¿no? Sería una función que tiene valores, sería como descomponer la función en m funciones, ¿no? Una función de Rn a R, más bien m funciones de Rn a m, pero pero sería como verla vectorialmente, porque si la vemos nada más así de una por una, o sea, coordenada por coordenada, bueno, sería el vector formado por las integrales. Habría que ver qué se puede hacer con eso, ¿no? Si esa sería la buena definición. Pero bueno, hay que trabajarlo o ver qué cosa está hecho al respecto. Pero sí, por ahí tal vez podría ir la idea. ¿Alguna cosa más que quieran comentar o que quieran preguntar? Bueno, entonces, bueno, la próxima vez terminaríamos. Jorge, ¿de dónde eres, Jorge? No va a haber de Perú. Tanto como fiesta, mm, tanto como fiesta patria, como estamos, no está como para festejarse, Jorge. Estamos muy mal con la pandemia, estamos muy mal en muchos sentidos. Estamos muy mal con los grupos paramilitares que están actuando contra los zapatistas. Estamos muy mal en mi opinión, con López Obrador, que no le hace caso a nadie, está muy entretenido con su pelea con Calderón, y está tomada la Comisión Nacional de Derechos Humanos, bueno, el edificio, que me parece muy bien, está muy entusiasmado con su rifa del avión que no se va a dar porque no se puede rifar un bien institucional, entonces, pero ya él compró sus boletos, 500 millones de pesos, ¿no? Ya se rifó, ¿y quién lo ganó? Uno de los que se compraron con los 500 millones, René Bejarano. No, ¿en serio? No, ¿en serio lo ganó René Bejarano? Ah, no, lo ganó o ganó Calderón, o
alguno de estos del PRI. Un hospital en Zacatecas, bueno, sí está buena. Bueno, un hospital en Zacatecas que ahora ese hospital va a decidir qué se hace con el dinero que se le haya dado. Bueno, menos mal. Pero fue todo un show, ¿no? Lo de la rifa del avión, pero bueno. Sí, entonces eso de las fiestas patrias, la patria está medio mal, entonces como que no estamos como para festejos, me parece. Así ha sido la historia de nuestro México, sí, así es. Y en general de nuestra América Latina, porque andamos así medio mal todos, con pues mucha problemática ahí en común, ¿no? Pero bueno, sí, pues en Perú también, sí. En Perú, en Bolivia, en Paraguay. Creo que los que están un poquitito mejor son, por un lado, Uruguay, que pues, es un país chiquito, pero ahí la están llevando. Y Cuba, ¿no? Cuba, a pesar de todos los bloqueos, a pesar de todo, ahí están de pie. Colombia, sí, ¿no? Incluso ha habido pues, manifestaciones y que dicen que ese cachito está destinado a la ampliación de urgencias y tococirugía, así como a la renovación de la lavandería. Sí, sí, yo he leído de Colombia, ha habido algunas movilizaciones importantes. Sí, está muy movido todo en América Latina. Bueno, también en Estados Unidos, ¿no? Con todo este problema de la discriminación. Entonces, sí, como festejar, pues como que no. Aunque, bueno, aquí en mi casa sí hicieron pozole, que es lo que se come en estos días. Pero bueno, nada más, hasta ahí. Bueno, pues entonces, nos vemos. Ah, de plata a todos, qué bien. Entonces nos vemos el próximo viernes para concluir con esta parte de las funciones integrables y perdón, no, el próximo martes. El próximo martes. Y les quiero hablar algo de las funciones de variación acotada, que también fueron, bueno, son de hecho muy importantes en la teoría de la medida. Entonces vamos a ver algo de integración, de terminar con esto de la integración de funciones que toman valores positivos y negativos. Pasamos a ver algo de funciones de variación acotada y les voy a hablar un poco de la importancia de este concepto de función de variación acotada en la teoría de la medida, que de hecho, bueno, es como un concepto así central en la teoría de la medida. Eso es lo que veríamos el próximo martes. ¿De acuerdo? Y bueno, ver de estos problemas que se han planteado, pues ver si alguno le avanzó esto que se planteó y de esto del límite superior, límite inferior, y lo que tenemos pendiente de medidas en espacios vectoriales o en espacios topológicos, la medida de Haar. Lo que vayamos viendo, pues, Stieltjes lo vamos a ver, sí. De hecho, bueno, pues las funciones de variación acotada tienen mucho que ver con la integral de Stieltjes, exactamente. Pero no solo con la integral de Stieltjes, en general, en la teoría de la medida, es un concepto así central, el concepto de función de variación acotada. Surge con Stieltjes. Bueno, Stieltjes lo que hizo fue definir una integral con respecto a una función monótona no decreciente. Y las funciones de variación acotada se pueden expresar como una diferencia de dos funciones monótonas no decrecientes. Y fue muy importante el trabajo de Stieltjes para que se pudiera dar una teoría general de la medida, que eso lo hace Radon y después lo hace Fréchet y bueno, finalmente concluye con Nikodym. Perfecto, pues entonces nos vemos el próximo martes.
Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias a Efraín, que nos echa la mano con pues el cartel, siempre lo hace Efraín.